Ministro, en estos esfuerzos así de grandes y ambiciosos, y este lo es, para un problema así de grande también y complicado como el de la minería informal, ilegal, artesanal, complicado definirlo nada más, se cometen errores. Definitivamente en el camino, en unos esfuerzos así de ambiciosos vamos a cometer errores. El gobierno ha cometido alguno, se lo digo como a ver si parte de una autocrítica, y en el otro es el del señalamiento de quienes quieren formar parte de este proceso de formalización. Señalan que hay un escollo con el cual dicen, si mantienen las cosas como están, si se mantienen las cosas como están, no van a poder incorporarse, y esta ley, dicen, finalmente va a fracasar. Eso es lo que ellos piensan. El de, por ejemplo, el dueño de la concesión que no les quiere firmar un contrato a los que en la práctica son los mineros que operan esa pequeña mina, en las condiciones en que el Estado, el gobierno, este ejecutivo ha planteado las cosas. No hay forma, dicen, de conseguir llevar un contrato porque los concesionarios, los dueños de la concesión, informalidad nuevamente, no quieren hacerlo. Y en el tema de los combustibles, en Madre de Dios, por ejemplo, y en Cusco dicen estar afectados, no los informales y los que llevan ese combustible para la minería ilegal, sino más bien agricultores de la zona. A ver, Ricardo, hay tres puntos, voy a ser breve. Sobre los errores siempre se pueden cometer errores, y creo que se cometen en especial cuando vemos que para luchar contra la minería ilegal son muchos frentes los que tienes que atender a la vez. Y eventualmente los frentes deberían tener una temporalidad tal para que haya mucha coherencia, y a veces hay unas cosas que se hacen cuando deberíamos esperar la otra que está un poco demorada. Por ejemplo, deberíamos ser más activos en la utilización de los mecanismos de inteligencia financiera. De hecho, deberíamos tener procedimientos más adecuados para que cuando encuentras niños prostituidos en zonas como Huepetue, de inmediato entre el Estado para su cuidado como corresponde a una entidad del Estado. Todavía no se ha hecho. Entonces sí, de hecho, somos conscientes que hay cosas que se deben mejorar, ser más activos. El tema especialmente de derechos humanos de las personas que están bajo trabajo esclavizante es fundamental. Ahí probablemente no hemos tomado las decisiones, las acciones tan decididas como debió ser, pero ahora sí, con esta estrategia, el Ministerio de la Mujer está absolutamente comprometida con esa tarea. Respecto de lo segundo, es una gran pregunta, difícil de explicar, pero voy a hacer el intento. Es muy difícil porque, mira, en el campo tú te vas a encontrar con 4 realidades. Operadores que ingresan a una concesión inactiva, y ahí tienes 2 posibilidades: que el concesionario que no trabaja la concesión pero paga sus derechos quiere celebrar contrato o no quiere celebrar contrato. Segunda situación con 2 variables: operadores que entran a una concesión activa y nuevamente el concesionario quiere o no quiere celebrar contrato. Una misión fundamental del Estado es: tú no puedes obligar a un privado a que celebre el contrato de explotación. Es más, si tú das una regla en ese sentido, estarías promoviendo la invasión. Claro, así es. ¿No? Por inmediato, oye, ya el Estado, vayan todos, invadamos todo. Entonces lo que tú puedes hacer es promover, invocar, generar condiciones para una negociación. Pero vamos a las inactivas. En el Perú, un concesionario puede mantener una concesión inactiva por 15 años más 5. Pagando derecho de vigencia y penalidad a partir del 10º año. Así señala, y estos 5 años extras son una excepción sujeto a condición. Es decir, por 20 años una concesión inactiva se puede mantener así. Los operadores estos que han invadido dicen: ¿por qué tú vas a mantener por 20 años a alguien y no me dejas operar a mí? Que yo sí puedo y estoy ahí. Y entonces acá viene esa discusión que la estrategia de saneamiento reconoce. ¿Qué vamos a hacer? ¿Reducir plazos? Quizás no. Quizás la cuestión no pasa por plazos. Pero hacer que quien quiera mantener una concesión inactiva quizás pague más, le cueste más, obviamente, porque el Estado también quiere ver que las concesiones que se otorgan se operen. Y esto lo he hablado con operadores mineros, no voy a señalar nombres ahora, pero de las más grandes empresas mineras del país, que reconocen que efectivamente ese derecho de vigencia y penalidad... Sí, porque uno hace un denuncio minero por todos lados, y es muy poco dinero que se paga. Exacto. ¿No? Entonces, ese es uno de los temas que se va a discutir. ¿Qué va a pasar con las activas? Que es el otro problema. Ahí sí no puedes forzar a un concesionario activo a que celebre un contrato de explotación. Hay casos en el norte, no sé si es Marsa o Poderosa, alguna de ellas, que sí tiene contrato de explotación suscrito. Otras, como Las Bambas, en donde eventualmente ni siquiera al Estado le interesa que en Las Bambas hayan estos pequeños operadores, porque se quiere que sea un gran proyecto minero que genere muchos beneficios para el país. Esos son los elementos, Ricardo, que se están estudiando. Y lo último, combustible. No vamos a eliminar el control de combustibles. En Madre de Dios están consumiendo 10 veces por encima de Lima en combustibles, en promedio. Y claro,
Ahora ellos acusan que los estamos tratando de narcotraficantes, porque como dicen que nos colgamos de un decreto legislativo que era sobre control de insumos de narcotráfico, los hemos atacado. Yo le digo desde esta radio que se escucha a nivel nacional, desde RPP, señores de Madre de Dios, ustedes son gente que está realizando en muchos casos actividades lícitas, castañeros, ecoturismo, actividades comerciales, a las cuales respetamos, y para ustedes no es el control de combustibles. El control de combustibles es para los mineros ilegales que los están matando, que les están generando condiciones de pobreza que ustedes van a sufrir y van a sufrir sus hijos. Y ese control no se va a eliminar porque el Estado quiere controlar la minería ilegal y el nivel de destrucción que se está generando en la Amazonía peruana. ¿Y cómo hacemos, disculpe ministro, cómo hacemos para que, porque a la hora que se reduce la venta de combustible, existe el riesgo de que se le siga vendiendo el informal y que más bien al castañero no le llegue gasolina? ¿Cómo hacemos para que esa restricción le caiga efectivamente a quien le tiene que caer? Yo creo que en ese sentido pueden apoyar los gremios. O sea, hay gremios de castañeros, hay asociaciones vinculadas al ecoturismo, a partir del cual se puede establecer un registro más ágil. Si tú compras a partir del registro el concesionario ecoturismo, entonces la venta de combustibles debiera tener ciertas facilidades y no tener tantas restricciones. Eso es una de las medidas que se está evaluando justamente para evitar que el concesionario ecoturismo, el castañero o el representante de una entidad comercial lícita no tenga problemas para acceder al combustible. Pero a los otros hay que ponerles una traba, porque 10 veces por encima es obvio a dónde está yendo ese combustible. Y déjame decirte una cosa más. Hay gente que cree que nosotros con estas estrategias disfrazamos una ampliación de plazo de formalización. Absolutamente falso. Tan falso que nos siguen haciendo paros y nos siguen amenazando con huelgas, porque saben que los estamos controlando, y es solamente cuando uno ajusta el pescuezo donde te saltan. Pues entonces acá nos tienen amenazados y nos continúan amenazando con paros porque saben que los estamos controlando y seguiremos en esa tarea. ¿Cuántos se van a quedar fuera? Es que eso es lo interesante, Chema, porque nosotros partimos de un número indeterminado. Cuando empezamos esta tarea decíamos, ok, ¿cuántos son? Algunos decían 150.000, otros decían 300.000, otros decían 350.000. Luego los acotamos a 70.000. Ahora, por la depuración de la declaración de compromiso, estamos hablando de 52.000. Entonces, y se seguirá trabajando. Y los que están fuera de este ámbito son ilegales. Y eso ya quedó claro, y por eso es que digo que la estrategia de formalización que ya concluyó es exitosa, porque una cosa sea claro, ni un operador más entra. Y hoy día aparece en un diario financiero el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, diciendo se va a flexibilizar. Pero hay que leer bien la noticia porque luego no quiero interpretaciones. Lo que dice es que todos aquellos que quedaron fuera vamos a trabajar estrategias de reconversión del empleo, ¿no? Para justamente con ciertas reglas de flexibilidad traerlos a una actividad lícita. No se trata de flexibilizar, que entren más, eso está claro, no entra nadie más. Ministro, muchas gracias por haber estado en el programa. No, un gusto y muchísimas gracias. Buenos días. El doctor Manuel Pulgar Vidal estuvo con nosotros. Nos vamos a ir unos mensajes importantes. Continúa de inmediato.